Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés mirando. Bienvenidos al grupo de estudio La Desaparición del Universo. Hoy vamos a compartir el capítulo 8. Así que no te lo pierdas, otra aparición de Arten y Purya ante Gary Renard, que nos va a dejar un montón de enseñanzas. ¿Comenzamos? Ya. Bueno, aquí vamos. Este capítulo se llama Iluminación. Durante el resto de 1994 y los primeros meses de 1995, practiqué el perdón en cada ocasión que se me presentó. Y de hecho no dejaron de presentarse a diario. A veces recuerdos recientes me traían a la memoria ocasiones que debería haber perdonado y no lo había hecho. Entonces perdonaba esas cosas también. Cuando surgían recuerdos de mi pasado más distante, perdonaba a sí mismo esas imágenes mentales. Y por último, aunque no menos importante, estaban mis preocupaciones por el futuro. No obstante, el curso me enseñaba que todas esas preocupaciones solo eran consejos ilusorios sacados del sombrero mágico del ego. Conejos ilusorios sacados del sombrero mágico del ego. Tanto si eran recuerdos recientes como distantes, pude observar que mi ego tenía una lista interminable de malos recuerdos, de entre los que yo pudiera elegir, con el propósito de impedir la posibilidad de la felicidad en el presente, tanto si lamentaba mis malas acciones como si me sentía contrariado con otros por las suyas. Los recuerdos amargos siempre surgían cuando menos los esperaba. El ego no quería que yo fuera feliz y ahora yo tenía la vocación de llevar mis ilusiones ante la verdad. El Espíritu Santo era la verdad, y él estaba más que preparado para desechar las cosas que yo había construido contra mí mismo o contra cualquiera de mis hermanos y hermanas. Bueno, como ven, bellísimo. ¿Se acuerdan del capítulo número 7? Tuvimos 3 encuentros para poder dilucidar la ley del perdón que Purya le trajo a Arten. Y que Purya le trajo a Gary. Y Gary se encargó de aplicar este conocimiento que le había dado justamente Purya en el encuentro del capítulo 7. Le doy la bienvenida a Mati, que nos está también acompañando en el día de hoy. Bien, vamos a seguir con la introducción del capítulo 8, Iluminación. Sabía por mi anterior búsqueda espiritual de muchos años que la disciplina es hacer algo que no sale de manera natural. Eones de reacciones y patrones de pensamientos habituales no se cambian fácilmente, pero mis experiencias recientes me decían que podrían ser cambiados. Me sentía contento de que se me hubiera enseñado con tanta fuerza el concepto de que la naturaleza irreal de mi mundo, que se expresaba con gran detalle en el texto del curso, ya que todo lo leído en el libro de ejercicio sustentaba esta idea sin mencionarla explícitamente. La simplicidad de ver el universo como un sueño y de perdonar las imágenes que los ojos de mi cuerpo parecían mostrarme, estaban perfectamente resumidas en una de las explicaciones del perdón contenidas en el libro de ejercicios. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado y desde ese punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. Qué hermoso, me encanta esta parte del libro de ejercicio, ¿no? Entender que lo único que perdonamos es haber de repente imaginado esto. Y nada más nos perdonamos a nosotros mismos por proyectar en el mundo y hacerlo real. Bueno, vamos un poquito más con esta introducción de Gary del capítulo 8. También se me había enseñado que la idea del sueño, presentada en el curso, era un equivalente aproximado de la negociación o la represión. La proyección seguía a la negación y esto ocurría a gran escala, lo que significaba que todos los objetos de mi sueño, fueran animados o inanimados, eran igualmente irreales. Ciertamente había momentos en que eso era un poco duro de tragar, incluso para un tipo con inclinaciones metafísicas como yo. Sin embargo, si creía que lo que decía el curso sobre el alcance último del perdón tenía que ser cierto.
Mi vida era un sueño. La realidad seguía estando aquí, pero yo no era consciente de ella. De modo que mi práctica del perdón, el único modo de deshacer mis proyecciones inconscientes de culpa, tenía lugar en este nivel, mientras el Espíritu Santo se encargaba de la parte del trabajo que yo no podía ver. Como Purja había mencionado la iluminación durante su última visita, comencé a buscar este tema entre las páginas del curso. Quería hablar más sobre la iluminación la próxima vez que vería a mis maestros. Tenía un motivo solapado. No quería que mi iluminación tomase demasiado tiempo y quería ver si había algún modo de acelerar el proceso todavía más. Ay, yo les diría que tomemos papel y lápiz porque si Gary encontró una manera de iluminarse antes, ¿por qué no nosotros también? ¿Verdad? Cuando abril y una bienvenida primavera llegaron a Maine, era el momento de que Arten y Purja regresaran. Sabía que lo harían, y un día de semana por la tarde reaparecieron ante mí. Purja: hola, perdonador, ¿cómo sigue el mundo? Gary: se mantiene, pero no gracias a mí. Yo he estado ocupado tratando de liberarlo. Purja: ¿recuerdas a Arten? El tipo al que le gustaba tanto como a ti hacerse el sabedolotodo de la iluminación. Gary: sí, me suena familiar. ¿Ayudaste al Espíritu Santo a sanar mi mente en otra dimensión? Arten: lo intentamos, pero el daño era excesivo. Te estoy tomando el pelo. El tiempo y el espacio han sido reajustados para ti gracias a tu perdón. Hay situaciones y eventos que nunca ocurrirán porque ya no necesitas aprender de ellos. Asimismo, habrá ocasiones cuando tomes decisiones que te ahorrarán hacerte daño a ti mismo. Generalmente, ni siquiera serás consciente de ello. Ay, esta parte me encanta, me fascina. A ver, entender el potencial del perdón. Si nosotros nos volvemos unos perdonadores como Gary, si nos volvemos eficaces y disciplinados en perdonar lo que pasa ahora, en perdonar lo que viene a nuestra mente que pasó antes, en perdonarlo absolutamente todo, transformamos nuestra vida porque muchas situaciones que hubiéramos tenido que vivir por nuestra falta de perdón ya no son necesarias. Y realmente eso me encanta de este texto de Artem, ¿sí? Bien, dice Gary: ¿puedes darme un ejemplo? Artem: claro, hace 3 semanas fuiste al cine, pero te costó decidir qué película ver y no te gustó la que elegiste. Gary: ya recuerdo, malgasté 2 horas de mi vida viendo esa porquería que por supuesto perdoné inmediatamente. Artem: no todas las películas pueden ser gemas. Después te preguntaste, ¿por qué no fui a ver la otra película? Habría sido mucho mejor. Gary: sí, ¿no tenía razón? La vi una semana después y era buena. Artem: quizás tengas razón en cuanto a la calidad de la película, pero tu juicio, como el de otras personas, puede ser muy miope. Si hubieras visto esa película mejor la semana anterior, habrías salido del cine a una hora distinta. En el camino a casa, te habrías visto envuelto en un accidente automovilístico serio en el que habrías sufrido heridas graves. Gary: ¿estás bromeando? Artem: no, no bromeo con con este tipo de cosas. Sé que las cosas que parecen ocurrir en el mundo no son verdad, pero aún así no bromeo sobre alguna de ellas. Tu perdón ha hecho que tu mente empiece a sospechar que no eres culpable, y habrá momentos en los que no te castigarás, cuando de otro modo lo habrías hecho, y ni siquiera lo sabrás. Piensas que tomaste una mala decisión yendo a ver cierta película y que tu decisión no funcionó bien para ti. Esto puede ser cierto tanto para las decisiones importantes como para las simples. Posiblemente no podrás ver que en realidad un contratiempo te ha salvado la vida o que al menos te ha ayudado, aunque los efectos generalmente implican extender el perdón a otras mentes, incluso a tus otras vidas. Con Dios todo es posible en el nivel de la mente, quiero decir. Bueno, esto realmente es una cosa alucinante que pasa acá en el capítulo 8, ¿no? Esto de que se entera Arten, se entera Gary por medio de Arten, de que si él hubiera tomado una decisión diferente y no hubiera visto esa película que no le gustó y no la hubiera perdonado, probablemente hubiera tenido un accidente que hubiera sido bastante difícil para él, ¿sí? Entonces Gary le dice:
Eso es increíble. Ahora parece trivial preguntar esto, pero siempre había querido hacerlo, de modo que lo haré antes de olvidarme. Si la mente es tan poderosa, ¿por qué no obra ni milagros a nivel físico? Ah, qué interesante esta pregunta que le hace Gary. ¿Por qué la mente no obra milagros a nivel físico? Y esta imagen que agregué acá para adornar un poco el diálogo dice: detente, sé consciente de tu cuerpo, de las tensiones que se han vuelto normales, de los pensamientos que admites en tu conciencia y que te llevan a experimentar culpa, miedo, estrés, rechazo a este momento. Detente y elige de nuevo. Pausa esa grabación repetitiva de conflicto. Responsabilízate de lo que piensas, sientes y experimentas ahora. Muy interesante. Bueno, seguimos con Arten. Arten le dice a Gary: esa es una pregunta muy difícil de contestar, Gary. Claro, los milagros físicos son posibles porque la mente lo fabrica todo. Todos los fenómenos psíquicos son posibles porque las mentes están unidas. Pero ¿por qué desperdiciar todo ese tiempo y energía trabajando con los efectos ilusorios cuando puedes ir directamente a la causa y encargarte de la mente? La cuestión es con qué rapidez quieres llegar al lugar donde estás yendo. ¿Para qué demorarte? Es como la gente que desperdicia su vida luchando la batalla del bien contra el mal, cuando lo que realmente están viendo allá afuera, en el mundo, son simples símbolos del conflicto entre la mentalidad recta o el bien y la mentalidad errada o el mal, que está ocurriendo dentro de sus propias mentes divididas. Ahórrate el precio del pasaje y perdona. Con este proceso llegarás al cielo 1000 veces más rápido. Después de haber perdonado, si te sientes guiado por el Espíritu Santo a tener un trabajo en el que ayudes a la gente en el mundo, adelante. Y mientras lo haces, puedes seguir practicando el perdón. Y esto casi nos lleva al tema que sabemos que quieres considerar esta vez: tu iluminación. En primer lugar, un consejo rápido. No vamos a tratar todos los temas o informaciones que tú mismo puedes abordar cuando enseñes el curso. No queremos que escribas una epopeya de 900 páginas. Siempre debes continuar estudiando, aún después de que aparentemente no te visitemos más. Bueno, acá voy a hacer un parate para realmente hacer un comentario que me parece de lo más interesante en realidad de lo que dice el libro en esta parte, en este capítulo 8. Y es lo siguiente: Gary, vamos un poquito para atrás, Gary le pregunta por qué la mente, si es tan poderosa, no puede obrar milagros a nivel físico. Y Arte le dice que sí puede obrar milagros a nivel físico, pero le pregunta a Gary Arten: ¿por qué tardarías tanto tiempo y emplearías tanta energía en algo que no es real, que solo es ilusorio? ¿Para qué harías eso? ¿Sí? Y bueno, está como para pensarlo, ¿no? ¿Por qué no gastaríamos esa energía y ese tiempo en vez de en eso, en realmente trabajar para despertar? Es algo que yo me lo he preguntado mucho, sinceramente, ¿sí? Me parece súper importante. Bien, nos dice Gary: no hay problema, ya he pagado el libro del curso, ¿por qué tenés que dejar de visitarme? ¿Hay alguna diferencia entre que me habléis como el Espíritu Santo o que os parezcáis ante mí de este modo? Interesante. Purya: no, es tu sueño. Gary: si verdaderamente quieres que aparezcamos cuando nuestras visitas programadas se hayan completado, así lo haremos. De hecho, no seríamos muy amables si no lo hiciéramos. Pero tienes que entender que eso no es importante. Volviendo al tema, como ya has pagado el libro del curso e incluso lo has leído, deberías saber que mientras estabas dormido, J te ha enseñado que tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Cuando verdaderamente despiertas, lo que antes parecía ser real, ahora es reconocido como el sueño fútil que es. Entonces es olvidado, o al menos se reconoce que no tiene significado. Hay sueños que tuviste ayer que no puedes recordar. Tu vida actual y todas las demás desaparecerán, y cuando todo el mundo alcance el mismo estado de iluminación, el universo desaparecerá, dejando únicamente el universo de Dios, el cielo. Una de las cosas que queremos resaltar ahora mismo es que la iluminación no tiene que ver nada con las experiencias cercanas a la muerte.
Ya te he dicho que el curso enseña que la conciencia fue la primera división introducida en la mente después de la separación. Conciencia es otra forma de decir mente dividida. Cuando el cuerpo deja de funcionar, tu conciencia sigue adelante. Esa es otra de las razones por las que no deberías temer a la muerte. La gente escucha o bien descubren por sí mismo cuán hermosas pueden ser las experiencias cercanas a la muerte, pero no entienden que solo son temporalmente hermosas en comparación con la vida del cuerpo. Cuando te liberas de todos los dolores y restricciones del cuerpo y te vuelves temporalmente consciente de la mente dividida mayor, la experiencia puede ser asombrosa. Pero la gente no puede contarte toda la experiencia, porque si pudieran, habrían tenido toda la experiencia y estarían muertos. Por supuesto, sería su cuerpo al que parecería estar muerto y ellos pasarían a su próxima vida ilusoria. Lo que ocurre es que lo asombroso acaba por disiparse, porque la culpa inconsciente que sigue estando dentro de la mente empieza a atraparte. Esto provoca que encarnes como forma de escapar de tu culpa y de tu temor a Dios. Esto siempre acaba ocurriendo a menos que el Espíritu Santo haya curado completamente tu mente. Algunos budistas tratan de escapar de la reencarnación practicando el sueño lúcido por la noche, un estado en el que eres consciente del hecho de estar soñando, a fin de entrenar su mente para que cuando se produzca la muerte del cuerpo puedan simplemente decidir no reencarnar. Eso es muy inteligente, pero no funciona a menos que haya una ausencia total de culpabilidad inconsciente. Si su culpabilidad inconsciente se hubiera disipado completamente, estarían iluminados mientras aún parecen estar en el cuerpo, y no después. En cualquier caso, lo que queremos resaltar es que no deberías confundir la transitoria dicha de las experiencias cercanas a la muerte con la iluminación. La iluminación ocurre durante una de tus vidas ilusorias. El cuerpo se deja de lado definitivamente, solo después de que la mente despierta del sueño. Te dije en nuestra segunda visita que te contaría un dicho de mi evangelio relacionado con esto. Voy a hacer un parate acá porque realmente, a ver, me parece fundamental que se entiende que ya se entienda, ¿no? Lo han dicho varias veces, pero por las dudas lo voy a repetir, de que las experiencias cercanas a la muerte, aunque pueden ser muy bellas, ¿sí? No son la iluminación. Iluminarse es poder deshacer completamente la culpa inconsciente que nos hace creer que estamos separados de nuestra fuente, de Dios. Por lo cual, hasta que eso no pasa, no nos iluminamos. Por eso es esencial que nosotros realmente trabajemos en el perdón. Concentremos toda nuestra atención, nuestro objetivo y nuestra fuerza en trabajar sobre el perdón y nada más, solo eso. Y quiero, a ver, mostrarles que es lo que Gary hizo realmente y es lo que nos está inspirando a hacer con este libro. Perdonar, perdonar, perdonar y seguir perdonando hasta que no quede ninguna culpa inconsciente por la supuesta separación. Bien, dice Gary, pensaba que lo habías olvidado. Purya, si me olvido de algo, es a propósito, campeón. El dicho en cuestión se encuentra en la versión de Nag Hammadi bajo el número 59. Fijad vuestra mirada en el viviente mientras estáis vivos, no sea que luego muráis e intentéis contemplarlo y no podáis. En este dicho, el viviente es el Espíritu Santo, que habla por Cristo y Dios en este nivel. Le busca para alcanzar tu salvación mientras parece estar en un cuerpo. Si no lo haces, no alcanzarás la iluminación posteriormente en el otro lado. En otras palabras, tienes que perdonar y hacer progresos ahora. El cielo no es una recompensa que te es concedida por una fuerza externa por tu buena conducta o tus brillantes reflexiones metafísicas. Los símbolos que te proporcionan las oportunidades de iluminarte están alrededor de ti, siempre que aceptes al Espíritu Santo como tu maestro del perdón. Bueno, acá queda, a ver, más que claro, ¿sí?, que justamente somos nosotros los responsables
de hacer este trabajo de iluminación, y que este trabajo de iluminación se realiza cuando nosotros perdonamos. Debemos ser implacables y disciplinados en ese aspecto. Dice Gary, de acuerdo, ¿estás diciendo que San Pablo se equivocó cuando rechazó la idea de que la resurrección es de la mente y no del cuerpo? Purya, sí, por desgracia, las cartas de Pablo fueron tomadas muy literalmente como evangelio. Una de las razones que tenía para pensar de esa forma se debía a que él creía en las antiguas escrituras. Ya hemos dicho que el cristianismo fue una continuación del viejo pacto en un nuevo envoltorio. Si leyeras el capítulo 53 de Isaías, especialmente el versículo 5 al 10, verías resumida la actitud del cristianismo. ¿Cómo podía Pablo deducir que la resurrección era de la mente y no el cuerpo si pensaba así? La resurrección no tiene nada que ver con el cuerpo, y creer lo contrario convierte al cuerpo en algo muy importante. Justo lo opuesto al mensaje real de J, como su curso te enseña con claridad. La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar, y solo se puede salvar a través de la paz. O sea, nosotros perdonamos una y otra vez y obtenemos paz. Y la paz es lo que va a hacer que la mente se sane. La mente va a dejar de existir cuando la separación deje de parecer real. Cuando nosotros ya hemos eliminado la ilusión de la separación, entonces la conciencia y la mente van a dejar de ser necesarias, porque vamos a ser uno con la fuente. Esto lo tenemos que tener bien clarito, ¿sí? El curso también enseña que alcanzas esta paz perdonando tus ilusiones. Y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ella, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Puede ser de ayuda recordar que las palabras corazón y mente significaban lo mismo hace 2000 años. Cuando J dijo, mira dentro de tu corazón, se refería a todo tu ser, no a cómo te sientes respecto a tu comportamiento en el mundo o a la teología actual. Te estaba indicando que examinaras tu mente, que perdonaras a tus hermanos y hermanas y que recordases a Dios. Como ven, no cambió la enseñanza es la misma, adaptada obviamente a los tiempos en los que esa enseñanza fue dada. Por eso también la necesidad de este libro, La desaparición del universo, donde se están reinterpretando en el nuevo lenguaje, con las nuevas modismos, podríamos decir, y con ejemplos claros, cómo llevar a cabo esta iluminación por medio del perdón. Tu resurrección es tu redespertar. Así, la iluminación o resurrección es despertar del sueño y reconocer la verdad que siempre ha sido y siempre será. Gary, ¿y el verdadero perdón no puede sino conducir a esto? Arden, así es, hermano. Sigue haciendo lo que has venido haciendo últimamente y a la larga no puedes fallar. Estás preocupado pensando cuánto tiempo te llevará, pero tienes que renunciar a eso, Gary. Como dice el curso, ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce efectos inmediatos. O sea, concentrémonos en perdonar, enfoquémonos en perdonar y dejemos de lado, completamente de lado, cualquier cosa que tenga que ver con preocuparnos por el tiempo que nos puede llevar eso, ¿sí? Como ven, para Gary era una preocupación y ellos se la están despejando. Bien, dice Gary, estoy en ello. Asumo que con la iluminación experimentas la verdad absoluta. Me dijiste hace algún tiempo que durante la visita en que habláramos de la iluminación, me dirías las dos palabras que expresan la verdad absoluta. Creo que ya sé cuáles son, pero me gustaría oírlas de ti. Arden. En realidad, también puedes tener un reflejo de la verdad absoluta a través de la experiencia de la revelación
en la que Dios mismo se comunica contigo de un modo que refleja la comunicación en el cielo. Dios no habla en palabras, jamás. Y quienes creen que están escuchando su voz, generalmente escuchan la voz del Espíritu Santo mezclada con sus propios pensamientos. Esto es normal entre los buscadores espirituales. La experiencia de revelación en la que Dios mismo te comunica silenciosamente su amor está más allá de este mundo y no puede ser expresada con palabras. Esta experiencia a veces les ocurre a las personas antes de iluminarse, pero no sucede siempre y nadie debería sentirse menospreciado por no tenerla. El sendero de cada cual es único, pero el camino hacia Dios siempre acaba volviendo a la práctica de perdón. Voy a leer esto último a ver si nos entra en la cabeza, ¿no? El camino hacia Dios siempre acaba volviendo a la práctica del perdón. Así que no nos desviemos. Gary, ¿y las dos palabras por las que te he preguntado? Arten, tu persistencia ahora será recompensada. El libro de ejercicios lo expresa así. Decimos Dios es y luego guardamos silencio. Pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar, ni ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente y al igual que ella, simplemente es. Les voy a pedir que hagamos un pequeñito ejercicio antes de seguir leyendo, ¿no? Esto es muy importante porque acá Arten le está expresando a Gary la necesidad de renunciar y dejar todo lo que está a su alrededor y reconocer a la fuente, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos, que yo también lo voy a hacer. Voy a decir estas dos palabras y vamos a tomarnos unos segundos, solo unos segundos, para dejar que la inmensidad de estas palabras nos toque un poquito el alma, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos. Dios es. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Por favor, te pido que cuando puedas lo vuelvas a repetir. A vos que estás acá en la sala y a todos aquellos que nos están mirando por YouTube, ¿sí? Porque realmente es conectarnos con Dios, ¿sí? Y ahí es cuando las palabras carecen de significado, pero la conexión es increíblemente potente, ¿sí? Entonces le dice Gary, Dios es, de modo que esa es la verdad absoluta. ¿J solía deciros algunas veces eso en los antiguos días? Le pregunta, ¿no? Qué interesante. Una terrible energía nos están diciendo las chicas acá por el chat, escribiendo que la sensación es de mucha energía, realmente así es. Dice Arten, sí, por supuesto, la frase Dios es debe ser tomada a la luz del puro, no dualismo. Dios es y nada más es. A la gente le resulta fácil entender la primera parte de la declaración, que Dios es, pero resulta muy difícil aceptar la segunda parte, que nada más es. Por eso guardamos silencio, porque no hay nada más. ¿Recuerdas el viejo Coxen que solía preguntar en la formación de EST, ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Vamos a ver qué le dice Gary. Y Gary dice, sí, nunca nos dieron la respuesta. Los Quatsen no siempre tienen respuesta. Se supone que te ayudan a liberarte de la vieja manera de pensar. Arten, eso es cierto, pero este tiene respuesta en términos de Dios. ¿Cuál crees que es? Gary, lo cierto es que no lo sé. Arten, piensa en términos de Dios es y nada más es. ¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Gary, nada. La respuesta es nada. Arten, sobresaliente, Gary. Esa es la respuesta correcta.
El sonido de una mano aplaudiendo es nada, porque en la verdadera unicidad, que está fuera del universo, no hay sonido. Con la dualidad tienes interacción y conflicto, pero en la genuina unicidad solo está Dios, que no tiene partes. Dios es, y nada hay nada más de lo que ser consciente. Perdón, lo voy a leer de vuelta porque hay un poquito de trabalengua. Dios es, y no hay nada más de lo que ser consciente. ¿Qué sensación te produce conocer la verdad absoluta? Vamos a repetir este experimento, pero hoy vamos a repetirlo con la palabra, con la frase completa. Dios es y nada más es, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, respiramos profundo. Dios es y nada más es. Verdad absoluta, gente, ¿eh? Es fascinante, la verdad, me quedaría haciendo el ejercicio más tiempo, pero muy, muy bueno. Bueno, Gary, genial. ¿Significa esto que ya estoy iluminado? Este Gary es un poco impaciente, ¿no? Ya quiere estar iluminado. Arten, no. Cuando te ilumines despertarás completamente del sueño. Si bien aún pareces estar en un cuerpo, verás aquello que el curso llama el mundo real. Solo lo verás cuando hayas perdonado al mundo completamente, porque el mundo real no tiene culpabilidad inconsciente proyectada sobre él. Solo verás inocencia por todas partes, porque es tu propia inocencia, la inocencia de Cristo. Eso es lo que J vio y lo que ahora te enseña a ver. Nos dice Mati que ella también quiere estar iluminada. Sí, la verdad es que estamos todos como Gary, súper, digamos, impacientes por estar iluminados. Pero bueno, entonces tenemos que trabajar. Perdonar, perdonar, perdonar y perdonar hasta que esa iluminación llegue hacia nosotros. Les voy a leer primero la frase y luego lo que Gary le dice, ¿no? Miren esta frase fantástica del curso de milagros. Si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Y yo le voy a agregar algo a esta frase. Si perdonas la realidad de otro, no podrás evitar perdonar la tuya propia. Así que deja el juzgamiento y empezá este perdón. Y para todos aquellos que tenemos access en nuestra vida, no se olviden, todo es un interesante punto de vista. Los juicios no valen nada, solo son límites que nos autoimponemos. Y es hora de dejarlos ir. Dice Gary, eso me gusta, pero hablando de inocencia y de perdón, ¿no podrían algunos de las hermosas experiencias cercanas a la muerte, por no hablar de algunas bellas experiencias místicas que puedo tener estando aún en cuerpo físico, ser un símbolo de perdón? Dice Arte, un razonamiento excelente. La respuesta es sí. Tu mente dividida está siendo perdonada y curada por la parte más elevada de tu mente, donde el Espíritu Santo mora. Es probable que algunas de las experiencias que tienes, incluyendo el vernos, sean símbolos de perdón que se presentan justo antes de tu iluminación. Bueno, la verdad que esto me encanta lo que dice acá, ¿no? Porque, como dijo Mati, todos queremos estar iluminados. Y perdonar una y otra vez, ser un perdonador serial, podríamos decirlo, hace que comencemos a tener experiencias que tienen místicas, lo vamos a poner así, experiencias místicas, que comienzan a ser estos instantes santos que realmente nos alegran el alma, nos llenan completamente, ¿no? Como lo que hacíamos recién con el ejercicio. Ese silencio profundo, esa verdad total, ese nada más es necesario entrar en la conciencia, solo que Dios es. Y eso realmente nos lleva a la iluminación. Yo siempre tuve claro que si perdonando logro el sueño feliz, que no es la iluminación, simplemente es esta experiencia mística en este cuerpo y en este lugar, me voy a dar por satisfecha en esta vida, ¿sí? Y no tengo apuro, ni tampoco tengo descanso, ojo, no hay apuro y no hay descanso para llegar al cielo. Voy al paso firme que el Espíritu Santo me marca, eso es lo importante. Pero la iluminación está más allá de la mente dividida.
llegarás allí, y nuestro propósito no es menospreciar las experiencias que tiene la gente en su camino hacia la iluminación. Nosotros solo queremos que te mantengas encaminado hacia el objetivo siempre que puedas, de forma tal que seas capaz de llegar con más rapidez. El curso dice, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Interesante, ¿verdad? Esa experiencia universal es el amor de Dios. Si bien el curso está dirigido hacia la experiencia, son necesarias las elecciones intelectuales de una mente entrenada. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El entrenamiento siempre es necesario. Nos está preguntando Mati que le queda una duda, si puede abrir el micrófono. Sí, 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 Mati, por favor, podés abrir el micrófono y podés compartir con nosotros lo que gustes. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, ay, no quería salir porque andaba en la calle, pero ya llegué. Eh, Me queda una duda en eso de que si uno perdona y perdona y perdona y siempre perdonando, entonces la iluminación mm, es cuando ya te mueres, es que ya sales de tu cuerpo, No, de hecho, ¿no? O cuando, dime. de hecho, lo que ellos decían era que tener una experiencia cercana a la muerte, o lo que algunos budistas realizan, que es como desprenderse del cuerpo mientras están vivos, para que en la muerte poder reconocer ese desprendimiento, no es válido como iluminación, ¿sí? Nosotros cuando morimos lo único que hacemos es volver a reencarnar en otra vida si no nos hemos deshecho de toda la culpa inconsciente. Lo que ellos nos dicen es que perdonar y perdonar va a hacer que nos iluminemos estando vivos. ¿Sí? En el capítulo anterior le cuenta una historia Purya a Gari, le cuenta su última vida, ¿sí? Y ella aclara que estuvo 14 años viviendo en este mundo iluminada, ¿sí? Ya estaba iluminada, de hecho ella se queda porque quiere quedarse, ¿no? Tiene un compañero, después lo va a contar más adelante en el libro, ¿no? Que hay un compañero, ella estaba casada con un hombre que todavía no se había iluminado y ella ya lo había logrado, y ella se quedó por él, se quedó a acompañarlo a él en ese proceso de iluminación, ¿sí? Luego hizo su transición cuando consideró que el tiempo había llegado. Y la verdad que es muy interesante esto, ¿no? Porque no nos dicen que tenemos que esperar a morirnos para iluminarnos. La muerte solamente es una forma de acabar con esta historia, pero no de acabar con nosotros. ¿Qué le pasó a Purya cuando finalmente hizo su transición? Murió, digámoslo así, su cuerpo murió y ella estaba iluminada. Ya no tuvo que volver más, ya no era necesaria su vuelta. No sé si esto aclara las cosas, Mati. Sí. Es como, entonces, ¿y el despertar del sueño? Bueno, el Que tú dijiste iluminarse y despertar del sueño es lo mismo, ¿no? Es lo que decíamos es en la una misma. Ok. para atrás. Una para atrás decía que la resurrección es el despertar y que la iluminación es ese despertar, ¿sí? Ese despertar en el Ok. sueño Ah, es estar iluminado. Es cuando yo ya he perdonado tanto que la culpa inconsciente que me mantenía separada de la fuente se borra, se elimina de mí. Y yo ya soy uno con la fuente, aunque esté en el sueño. ¿Sí? O sea, el sueño no me ah. impide ser uno con la fuente. Solamente que yo... Es como que todavía eliges estar aquí, pues todavía eliges estar aquí, vivir, gozar de la vida, ¿no? Y ya ahora sí sin nada de culpa, ni nada de, o sea, por decir ni nada de culpa, ni nada que perdonar en realidad, ¿no? Lo voy a También. poner en otros términos que es de Access y que me gusta mucho, nosotras que hacemos esta técnica tan maravillosa. Ok. Somos seres infinitos viviendo, seres infinitos e ilimitados, viviendo una vida finita y limitada. Cuando nos volvemos conscientes de nuestro ser ilimitado e infinito, deja la vida limitada y finita de ser el protagonista de la historia, ¿sí? Y nos dedicamos a jugar, que eso me parece fantástico, porque en realidad es un poco lo que nos dice Gary acá. Gary nos dice, perdoná, iluminate, ¿sí? Y después jugá.
porque no tenés por qué irte inmediatamente si no lo querés, ¿sí? Es tu opción, podés seguir acá Eso como que tratando se de me ayudar a antoja a otros mí. en su iluminación. ¿Cómo, Mati? Eso como que se me antoja a mí. Ah, Yo estaba iluminada, pero seguir aquí, claro. disfrutando porque por el sentir, por las emociones, por todo eso. Totalmente. Igual nunca Así. nos olvidemos, como dicen ellos acá, ¿no? El hecho de que para qué querríamos gastar más tiempo haciendo real lo que es irreal, cuando en realidad tenemos un boleto para ir a, a nuestro verdadero hogar. Nunca nos debemos olvidar que cuando estemos iluminados vamos a estar conectados al conocimiento pleno de Dios. Entonces hay, o de la fuente, ¿no? El conocimiento pleno de la fuente, ahí ya nosotros nos vamos a sentir esta ansia tan infinita de sensaciones y emociones. Ojo, no quiere decir que las vamos a despreciar, porque no tendría por qué ser, podríamos seguir experimentando lo que quisiéramos, pero yo creo que la persona que hace el sacrificio de quedarse a pesar de estar iluminada, lo hace por motivos altruistas, que tienen que ver con ayudar a otros a llegar a esas experiencias. Creo que nadie se quedaría en un jardín muerto cuando tiene un pase para ir al jardín del Edén verdadero, ¿no? Cuando vos tenés ahí el pase para irte a un lugar maravilloso e increíble, no te quedarías a jugar en un lugar yermo del que no tiene sentido, ¿sí? Y no es que desprecie las cosas bellas de la vida, no quiero sonar de eso, porque hay muchas cosas bellas, pero son símbolos que tienen que ver con nuestra propia belleza, ¿sí? Cuando uno está conectado realmente, plenamente con esa belleza, yo creo que uno ya siente la necesidad de ir hacia otro lugar. Ahora, vemos cómo Arten y Purya eligieron ser maestros, ¿no? De Gary, y volver aquí y hablar con él y ayudarlo a iluminarse. Yo creo que tomaríamos la misma opción, ¿no? Quedarnos, ayudar a otros, y como sea, como maestros o en vida, creo que eso sería algo bello, ¿no? Muy, muy bello. Bueno, gracias por tus preguntas, Mati, porque hace muy bien, muchas Gracias. debe estar preguntando. Gracias, gracias. Bien, por eso te animamos siempre a continuar estudiando el curso y a realizar tu trabajo de perdón. Como músico, conoces la importancia de tener una buena información, aunque la mayoría de la gente no se da cuenta. La espiritualidad no es diferente. Tienes que disponer del conocimiento técnico para extraer el camino de tu habilidad natural y tocar perfectamente. Muy bien, me gusta mucho lo que le dice Arten. Bueno, le contesta Gary. Entonces quiero asegurarme de que estoy captando el gran cuadro. Sé que muchos de estos términos son casi sinónimos, y como el tiempo no es real, estas cosas en realidad ocurren simultáneamente. Pero conviene presentarlas de manera lineal para comprenderlas mejor. Siempre se empieza con el perdón y eligiendo el maestro adecuado. Y he anotado las páginas de un par de citas que quería leer aquí. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. De modo que en lugar de usar ilusiones para defender mis ilusiones contra otras ilusiones, simplemente perdono. Eso conduce al cielo, es un hecho. Es como reemplazar el sueño que te aleja de la verdad por el sueño que te lleva a la verdad. Porque tal como el curso expresa sobre la salvación, ¿qué otra podría ser sin un sueño feliz? ¿Qué otra cosa podría ser sin un sueño feliz? Lo único que te pide es que perdones todas las cosas que nadie jamás hizo, que pases por alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuese real. Ay, interesantísimo el sueño feliz. Eso sí que lo queremos, ¿eh? El sueño feliz es necesario porque si repentinamente se retirara la alfombra del tiempo y del espacio debajo de mis pies, sería demasiado para mí y no podría con ello. El sueño de la separación me parece demasiado real para despertar de repente. Como dice el curso, mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor lo llama a despertar.
un sueño más dulce en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Yo creo que esto es completamente necesario, ¿no? Acá lo dice el curso. No podemos despertar directamente en el estado de pánico, miedo y horror en el que vivimos. Necesitamos un intermedio entre el despertar y el sueño de horror. Este es el sueño feliz, ese intermedio es el sueño feliz. Nosotros necesitamos ir hacia ese sueño y lo logramos cuando perdonamos. Así que enfoquémonos, el perdón es nuestra única función, lo dice el libro de ejercicios. Él es mi amigo porque para empezar, no puedo ir a casa sin él. Perdonar las imágenes que consideran mis hermanos y hermanas separados, cuando en realidad son símbolos de mí mismo, es el único modo de salir de este agujero infernal. Como pregunta el curso, ¿podrías tú, a quien Dios exhorta, libera a mi hijo, caer en la tentación de no escuchar una vez que te has dado cuenta de que es tu propia liberación la que él te pide? Si juntas suficientes instantes santos en el sueño feliz del perdón, entonces no podrás sino salvar tu propio pellejo, o al menos la mente que lo fabricó. Arte. Muy bien, Gary. Deberías escribir un libro, si es que algún día llegas a proponértelo. Como estamos tratando el tema de tu resurrección, permíteme recitar brevemente un par de cosas que el curso dice al respecto. De hecho, voy a darte un extracto muy breve de una descripción del curso sobre la desaparición del universo, aunque como has dicho, en realidad estas cosas pasarán simultáneamente. Te voy a entregar unos pocos pasajes del manual para el maestro sobre la resurrección. A ver qué dice, vamos a mirar un poquito. La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Y sigue diciendo, la resurrección, al ser la afirmación de la vida, es la negación de la muerte. De esta manera, la forma de pensar del mundo se invierte por completo. Y cuando has despertado completamente del sueño de la muerte y alcanzado la resurrección, se ve la faz de Cristo en toda cosa viviente, y no se mantiene nada en la oscuridad, excluido de la luz del perdón. Una vez que has visto la faz de Cristo, ahí termina el programa de estudio. De ahí en adelante no habrá necesidad de más instrucciones. La visión ha sido totalmente corregida y todos los errores han sido deshechos. El ataque no tiene sentido y la paz ha llegado. Se ha alcanzado la meta del programa de estudio. Los pensamientos se dirigen hacia el cielo y se apartan del infierno. Todo anhelo queda satisfecho, pues ¿qué queda ahora que no tenga respuestas o que esté incompleto? Llegará el día en el que cada mente aparentemente separada haya alcanzado su iluminación o resurrección. Cuando todo el mundo, cuando cada una de las mentes que ha soñado miles de ciclos de vida haya alcanzado este estado de despertar del sueño, esa es la segunda venida de Cristo, como señala el curso. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar, pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se los libera igualmente de lo que hicieron. En esa igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios, el Padre, le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. La verdad que es sumamente bello el manual para el maestro. Si no lo leyeron todavía, péguense un viajecito por ahí y lean un poquito del manual. No tiene desperdicio, es muy, muy lindo realmente. Y tenemos que tener en cuenta este cuadro general que nos pinta Arten acá, ¿sí? Arten nos está diciendo que si nosotros seguimos con el perdón, vamos a iluminarnos, vamos hacia la resurrección. Que cuando todos hayamos llegado ahí, o al menos la mayoría, vamos a provocar que el Cristo vuelva. Cristo es la unión de todos nosotros, ¿sí? Eso es el Cristo. Y cuando Cristo esté, el Hijo de Dios va a volver a estar completo. Y entonces las puertas del reino se van a abrir. Mientras tanto, la única función es el perdón. No lo pierdas de vista. Nos dice Gary, eso es precioso. Nos fuimos como uno y regresaremos al cielo como uno.
Así nos fuimos y así volveremos. Dice Arden, sí, por supuesto. En realidad, nunca te fuiste realmente, porque no puedes evitar estar seguro en Dios, sueñes lo que sueñes. Cuando toda la afiliación esté preparada, entonces Dios emitirá su juicio final, como J te anuncia. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. ¡Wow! Realmente, esto es lo que Dios piensa de nosotros, que seguimos siendo sus hijos, santos, inocentes, amorosos, amados, ilimitados, absolutamente inmutables, por siempre inmaculados, y nos pide que simplemente despertemos y regresemos a Él. Díganme si no es de lo más bello. Sí, totalmente, acá Mati me dice sí, que wow, sentí esas palabras. Sí, justamente, por eso tenemos que perdonar, Mati, porque todo lo que creemos que es un error, tanto de los otros como nuestro, es mentira, es irreal, y solo el perdón nos va a poner en el lugar donde tenemos que estar, ¿sí? No hay otro lugar en el que tengamos que estar, ¿sí? Gracias porque tu interacción me hace a mí también sentir estas cosas que son tan potentes. Dice Gary, genial, ¿sabes? Si alguna vez tengo que elegir entre ser juzgado por Dios o por la gente, creo que siempre optaría por Dios. Arden, tú sí tienes una opción y la decisión que has descrito es sabia. Extiende el mismo perdón que Dios te extiende a tus hermanos y hermanas. Así es como lo haces tuyo. Cuando todo el mundo haya completado sus lecciones de perdón, Dios mismo dará el último paso y dará la bienvenida al hijo pródigo colectivo de regreso al hogar en la unicidad que en realidad nunca abandonó. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Gary, eso será impresionante. ¿Qué pasa con los que se iluminan antes? ¿Tienen que quedarse esperando durante millones de años a los demás? Interesante este Gary, me encantan sus preguntas. Dice Arten, no, en cuanto alcanzas la iluminación y dejas el cuerpo a un lado, estás despierto y fuera del sueño, lo que significa que en realidad estás fuera del espacio y del tiempo. Aunque a otros les pueda parecer que está pasando miles de años, para ti el final del tiempo ya ha ocurrido. Y la espera hasta que todos los demás estén iluminados no es más que un instante. Por supuesto, puedes elegir ayudar a J, a ayudar a otros como hemos hecho nosotros, y te aseguro que no es una carga. Definitivamente es un trabajo que podría aceptar completamente. Acá en este momento lo acepto y lo aceptaría más allá también, el de ayudar a otros, ¿sí? De hecho, hoy doy gracias que este ayudar a otros me ayuda a mí tan claramente, ¿sí? Dice, perdón, vamos a pasar una más. Dice Gary, de todos modos la experiencia de estar iluminado y de estar fuera del tiempo y del espacio debe ser prácticamente igual que el cielo. Arten, ¿te gustaría comentar esto, Purja? Purja, ciertamente. Pero ¿por qué no dejar que el curso diga a Gary qué es el cielo? Recuerda que el cielo es verdaderamente unicidad. A diferencia de la idea de ser uno con el universo o incluso uno con la mente que está fuera del tiempo y del espacio, la que hizo el universo. Esas ideas siguen estando fuera de Dios. En la verdadera unicidad solo Dios es y nunca ninguna otra cosa podría ser. Por eso Dios mismo da el último paso. Y por eso tampoco es posible hacer concesiones respecto a esta idea. La idea de que el curso brinda de Dios es todo lo elevada que puede ser, porque es la verdad.
La unicidad no puede ser perfecta si hay alguna otra cosa de la que ser consciente. Claro, solo debemos ser conscientes de que Dios es y nada más. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición, es simplemente la conciencia de la perfecta unidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad, ni nada dentro. Dice Gary, si no hay nada más, entonces no hay obstáculos ni desavenencias que impidan tu extensión. Purya sabía que eras muy profundo, completamente correcto. En el cielo no hay obstáculos y es jubiloso, mientras que en la tierra lo que se denomina vida es poco más que una constante carrera de obstáculos. Considera esta idea de la sección del curso llamada Los regalos de la paternidad. En Dios no hay principio ni finales, pues su universo es Él mismo. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. Hermosas palabras. Arten, ya te dijimos que algunas de nuestras visitas restantes serían muy breves. Hoy hemos comentado algo que en realidad no puede expresarse en palabras, de modo que simplemente hemos hecho lo mejor que hemos podido. El curso está dirigido hacia la experiencia de la verdadera unicidad que hemos descrito, que puede ser resumida en dos palabras que evidentemente expresan la verdad absoluta. Mantén tu mente en el objetivo mientras perdonas al mundo y recuerda siempre hacia dónde te dirige el curso. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Puya. Sabes que el curso te está diciendo la verdad, Gary. Ya les has dado un repaso completo un par de veces. Lo único que queda es que sigas haciendo lo que estás haciendo y el objetivo acabará convirtiéndose en tu realidad. Volveremos en diciembre. Entre tanto, perdona y recuerda aquello que verdaderamente eres. La unidad es simplemente la idea de que Dios es. Y en su ser, Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Entonces, Arten y Purya desaparecieron. Y yo los perdoné. Ay, me encantó, Gary. Muy buena esta última parte. Les propongo que las tres juntas repitamos esta hermosa parte que nos dejó este capítulo chiquito, breve, pero espectacular de la desaparición del universo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 nos mostraron lo necesario que es el perdón. Ahora ya lo sabemos que perdonar es lo esencial y que lo que nosotros necesitamos es perdonar, perdonar, perdonar y perdonar. Nuestra única función es esa, perdonarlo todo lo que pasa ahora, lo que viene a tu mente, lo que resulta de las experiencias que recordás, todo debe ser sometido al perdón, ¿sí? Una vez que ya estás ahí, entonces estás camino a la iluminación y cada vez tu sueño va a ser más feliz. Entonces debemos empezar a recordar a Dios y este ejercicio me parece súper interesante para hacerlo, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos un momentito, démonos 5 segundos para nosotros, ¿sí? Respiramos profundo. Dios es y nada más es. No sé si pueden, pero la inmensidad de este momento es increíble realmente. Increíble. Bueno, muchas, pero muchas gracias a Mati, muchas gracias a Lupita por acompañarnos hoy, por estar presentes siempre. Me hacen el aguante para que esto sea mucho más versátil, ¿sí? Y gracias, Mati, también por tus comentarios, porque realmente son buenos. Gracias, Lupi, por estar ahí, por estar acompañándonos. Hoy,
Angie, tengo una pregunta. Dime. ¿Cuándo nos vas a dar la clase? Ya vamos a arreglarlo y vamos a ponernos full con las clases. Estamos arreglando con Angie algunas fechas que tenemos ya comprometidas con una formación y luego nos vamos a poner con la clase. Y le vamos a contar lo que tenemos para la formación también, que de paso los cuento a todos los en YouTube también. Estamos con 2 formaciones muy potentes, una en bio-neuroemo y otra en autodescubrimiento cuántico, que van a ser muy grosas, así que estamos con Angie trabajando intensamente para poder cumplir con las fechas. Bueno, niñas, gracias por estar acá. Nos estamos viendo el próximo sábado. Chau, chau. Bye. Hasta luego.